Episodio 1 del niño que resucitó llorando. Fue durante un entierro. Una tarde templada. Un pueblo enlutado. Un ataúd demasiado pequeño. El niño se llamaba Mateo. Tenía 8 años. Había muerto por una fiebre rápida. La familia rezó día y noche por un milagro. Y el milagro llegó. Pero no como esperaban. Cuando el padre comenzó el rezo final, la tierra tembló levemente. Nadie lo notó. Hasta que el ataúd vibró. Un sonido seco. Un golpe desde dentro. Luego otro. Y otro más. Los gritos vinieron después. No de dolor. De súplica. No me saquen. Por favor, déjenme ahí adentro. Las manos del sepulturero temblaban. La madre cayó de rodillas. Entre lágrimas y alabanza. Pero Mateo, cuando emergió del ataúd, no sonrió. No abrazó. No respiró hondo. Solo lloró. Y sus primeras palabras fueron: esto no vino de Dios. Los ojos del niño no eran los mismos. Ni el tono de su voz. Ni su forma de mirar. Me devolvieron. Pero él no fue el que me mandó de vuelta. Durante días, Mateo se negó a comer. Se acurrucaba en rincones oscuros. No dormía. No rezaba. Y cada vez que escuchaba una campana de iglesia, vomitaba. Cuando la hermana Ángela llegó al pueblo, fue recibida con silencio, con miedo, y con la sensación de que algo se había roto en el tejido de lo sagrado. Visitó a Mateo. Le habló con dulzura. Le ofreció una cruz. Él la apartó con un manotazo. Y susurró: lo que me habló no tenía forma, pero sí hambre. Esa noche, Mateo desapareció. Dejó una nota escrita con lápiz infantil: gracias por traerme de nuevo. Ahora sabe dónde estoy. Lo encontraron al día siguiente. Bajo tierra. En el mismo ataúd. Pero esta vez, la tapa estaba clavada desde dentro. Episodio 2. El sacerdote que sangraba agua bendita. El padre Julián era el más respetado del pueblo. Firme en la doctrina. Elocuente en la homilía. Intachable ante los ojos de todos. O eso se pensaba. La primera vez que ocurrió fue durante una misa de domingo. Hablaba sobre la misericordia. Sobre el perdón. Sobre el amor que todo lo redime. Pero mientras pronunciaba el sermón, un feligrés notó algo extraño. Una gota clara deslizándose por la frente del sacerdote. No sudor. No lágrima. Era agua bendita. Fría. Pura. Y saliendo de su piel. Cuando Julián descendió del altar, tenía las mangas empapadas. Las palmas escurrían líquido. Y donde caía, se escuchaban susurros. Esa misma noche, se le formaron llagas. En las manos. En el pecho. Y bajo los ojos. Las heridas no dolían. Pero chorreaban agua bendita. Cada vez que decía algo que no era cierto. Intentó negarlo. Pero los hechos lo contradecían. Durante la confesión de una joven embarazada, cuando afirmó: Dios te ha perdonado, una gota brotó de su cuello. Y al caer, la joven escuchó una voz salir del charco. ¿Pero quién te pidió eso? El Vaticano fue alertado. Pero nadie intervino. No sabían a quién pertenecía el milagro. Porque no había gloria. No había consuelo. Solo vergüenza revelada por el cuerpo. Julián dejó de dar misa. Se encerró. Rezaba por silencio. Pero su carne no obedecía. Cada mentira. Cada palabra decorada. Cada gesto impostado. Provocaba un nuevo brote. Una nueva filtración. Una nueva súplica ahogada. No me hagas curar cuando no crees en lo que dices. Una madrugada. Se paró frente al altar. Y gritó: no soy santo. Nunca lo fui. Déjenme seco. Y entonces, por primera vez en semanas, su cuerpo se detuvo. Silencio. Sequedad. Pero en su espalda, una cruz de agua se dibujó lentamente. Y de ella, brotó un murmullo que no venía del padre, sino de los que había tocado sin fe. Episodio 3. La mujer que no podía dejar de orar. Se llamaba Lucía Méndez. Vivía sola, en una casa cerca del cementerio del pueblo. La conocían como la Santa del Murmullo, porque oraba. Siempre, día y noche, al caminar, al dormir, incluso al comer. No repetía rezos tradicionales. Sus oraciones eran extrañas, con palabras desconocidas, tiempos verbales imposibles, y un ritmo constante, como el latido de algo encadenado. La gente creía que era devoción, fidelidad ciega, hasta que un día, en medio de la misa, Lucía se quedó en silencio, por primera vez en 15 años. Solo duró 7 segundos. Suficiente. Un sonido emergió de su garganta. No un suspiro, no un grito, un rugido contenido, como de muchas voces solapadas. Se desplomó en el pasillo central de la iglesia. Temblaba, lloraba, y entre sollozos gritó: si dejo de rezar, él empieza a hablar. Desde entonces,
Nadie volvió a verla igual. El padre Julián, aún marcado por su milagro, intentó bendecirla. Lucía vomitó hostias sin consagrar. Enteras. Incontables. Leticia, al interrogarla, le preguntó: ¿a quién estás intentando contener? Y Lucía, con voz rota, respondió: a mí misma, la que era antes de aprender a callar con oraciones. A través de grabaciones nocturnas, se descubrió que incluso dormida, seguía rezando, pero las palabras cambiaban, eran más oscuras, y muchas coincidían con frases encontradas en el Evangelio no autorizado. Un día, Lucía desapareció, la puerta de su casa abierta, su rosario sobre la mesa, y en las paredes, una frase escrita cientos de veces, con ceniza y uñas: si un día me callo, no me escuches, corre. 2 semanas después, su voz comenzó a oírse cada madrugada, en la sacristía vacía, no rezando, recordando, desde otra boca. Episodio 4. El ángel que pidió silencio. Fue una noche sin luna, sin viento, sin ruido, y sin oraciones. En la capilla del convento viejo, la hermana Dolores preparaba el altar para la misa del día siguiente. Cuando encendió la última vela, la llama no subió, bajó, y con ella, descendió una figura. No tenía alas, no tenía rostro, solo un resplandor suspendido, una forma imposible, y un zumbido sordo que hacía vibrar las bancas vacías. Dolores cayó al suelo, pero no de miedo, de reconocimiento, como si algo en su alma supiera que eso no era una aparición cualquiera. La figura habló, pero no con palabras, con negaciones, ausencias, silencios pesados que quemaban el aire. Y en medio de ese vacío resonante, una idea se impuso: todo lo escrito debe desaparecer. La Biblia sobre el altar ardió sin fuego. Las letras se evaporaban letra por letra, como si se avergonzaran de seguir siendo leídas. Cuando Dolores intentó rezar, el ángel la miró, no con ojos, con intención, y su lengua se volvió piedra. Leticia fue llamada de inmediato. Dolores no podía hablar, pero escribió, temblando, en un papel húmedo de sudor. No era un mensajero, era un corrector. Esa noche, más Biblias comenzaron a reaccionar. En todo el pueblo, en casas, en iglesias, las páginas se quedaban en blanco, no arrancadas, no borradas, negadas. El fenómeno se extendió. Donde antes había palabra, ahora había silencio, un silencio que parecía observar. Y en el confesionario de la parroquia, alguien escribió con sangre. No fue él quien la escribió, fue alguien que aún no ha muerto. Leticia comprendió. Lo sagrado no estaba siendo atacado, estaba rectificándose, porque la palabra revelada ya no era suficiente, y el verdadero autor quiere reescribir. Episodio 5. El Evangelio no autorizado. Leticia lo encontró detrás del retablo, envuelto en lino viejo, sellado con cera negra, y sin título, un libro delgado, sin número de páginas, sin firma, sin cruz, pero con presencia. Al tocarlo, no sintió frío, sintió espera, como si el texto no buscara ser leído, sino leído por ella. Lo abrió, y en la primera página, una sola frase: este no es el verbo encarnado, es el verbo negado. Las palabras estaban escritas con un trazo extraño, no caligrafía humana. Las letras parecían huesos delgados, entrelazados por tendones. Mientras leía, Leticia no comprendía, pero su cuerpo sí. Las manos temblaban, los labios murmuraban versículos que no estaban en la página, y su respiración se sincronizaba con el ritmo de las frases. Cada línea que leía se convertía en un susurro en su oído, y cada susurro alteraba su forma de recordar. Comenzó a escribir en su cuaderno, sin darse cuenta, párrafos enteros, con tinta que no llevaba consigo, y palabras que no sabía que conocía. El contenido del libro no hablaba de Dios, ni del Hijo, ni del Espíritu, hablaba del autor, de aquel que quiso hablar antes, y fue callado. Uno de los pasajes decía: antes del Génesis, hubo un intento, un libro sin lectores, una historia sin fe, un cuerpo que no necesitó carne para existir. Leticia cerró el libro, pero las frases no la abandonaron. Esa noche, habló en sueños con voz masculina, una lengua ancestral, y al despertar, su espejo estaba empañado, pero con un mensaje grabado con un dedo: ahora que me has leído, te escribiré a ti. Desde entonces, cada vez que Leticia hablaba, una frase nueva del Evangelio aparecía en alguna pared del convento, aunque ella no la pronunciara en voz alta. El Evangelio no autorizado ya no estaba en sus manos, estaba en su interior,
Y el verdadero milagro no era leerlo, era resistirse a terminarlo. Episodio 6. El cuerpo que sanaba a otros muriendo poco a poco. Se llamaba Elías. Tenía 19 años. No era sacerdote. No era santo. Tampoco pedía nada. Solo curaba. Su don se manifestó tras la muerte de su madre. Una vecina enferma se acercó a consolarlo. Y al tocarle el hombro, su tumor desapareció. En cambio, al día siguiente, Elías despertó con una mancha negra, en el mismo lugar donde la mujer tenía el bulto. Desde entonces, nadie enfermaba en el pueblo. Todos iban a Elías. Le tocaban las manos. Le pedían ayuda. Y él los sanaba. En silencio, con ternura, y con una mirada cada vez más triste. Pero su cuerpo contaba otra historia. Leticia fue a verlo por recomendación de la hermana Dolores. Lo encontró sentado en una silla rota, rodeado de gente desesperada, como si fuera un relicario humano. Sus pies estaban en carne viva, sus uñas ausentes, y en su pecho, una úlcera abierta que parecía respirar. Cuando Leticia le preguntó si sabía lo que le pasaba, él solo respondió: cada uno lleva lo suyo. Yo solo lo cambio de dirección. Intentaron llevarlo al hospital, pero ninguna ambulancia aceptó recogerlo. Las enfermeras decían que, al mirarlo, sentían alivio y culpa al mismo tiempo. Leticia, desesperada, investigó el origen del don. No lo encontró en registros médicos, ni en textos sagrados, pero en el Evangelio no autorizado. Halló una línea recién aparecida en su propia letra: el que cura sin pedir, será consumido por todo lo que no se quiso sufrir. Esa noche, Elías sanó a un niño ciego, y perdió la piel de su rostro, pero el niño, al verlo deshacerse, no dio las gracias. Lloró, y preguntó: ¿y ahora, quién te cura a ti? Al amanecer, Elías ya no respiraba, pero su cuerpo no se endureció, no se enfrió, no murió, solo esperó, porque la gente siguió llegando, y al tocar su cadáver, aún sanaban, pero ahora, por cada milagro, una parte de la carne se pudría más rápido, y las moscas no se iban. Leticia quiso detenerlo, pero una voz dentro de ella, no suya, le dijo: no lo toques. Si lo curas, todos sus dolores volverán a quien los olvidó. Episodio 7. La confesión que trajo fuego. Llegó sin aviso, con sombrero viejo, con paso lento, y con una mirada que parecía haber mirado demasiado tiempo a lo prohibido. Era un forastero. Nadie lo conocía, pero todos sintieron su entrada en la iglesia. El aire cambió, las velas parpadearon, y el confesionario crujió, como si presintiera lo que iba a recibir. El padre Julián, debilitado pero aún activo, abrió la celosía. Sus primeras palabras fueron: Dios te escucha, hijo. Pero el hombre no respondió de inmediato. Solo respiró hondo, y luego dijo: él me escuchó, pero nunca me contestó. Lo que siguió no fue confesión, fue descarga, relato, juicio invertido. Narró crímenes sin nombre, actos que no encajaban ni en los 7 pecados capitales, descripciones de pactos con voces que hablaban desde dentro de los sueños de otros. Y al final, dijo: no vengo por perdón, vengo a devolver lo que tomé prestado de su silencio. Fue entonces que el fuego empezó, no en el confesionario, en el pecho del sacerdote. Una llama blanca, silenciosa, sin humo, no quemaba, despegaba. El confesionario se cerró solo, y desde dentro, se oyeron palabras en latín, seguido de un grito que no era de dolor, sino de parto. Las llamas brotaron desde las rendijas, ardieron las maderas, el incienso explotó, y sin embargo, nadie se movió. Cuando el fuego cesó, el confesionario quedó en cenizas, pero el hombre seguía allí, ileso, sereno, de pie. Solo dijo: ya no tengo nada que esconder, ahora le toca a él. Y se marchó. En las cenizas del confesionario, entre clavos retorcidos, se halló una cruz, derretida, pero con una inscripción en el metal blando: no todo lo que se confiesa merece ser perdonado, pero todo lo que se calla, terminará ardiendo. Leticia, al revisar las cámaras de seguridad, descubrió algo imposible. El hombre nunca aparece en el vídeo, solo el fuego, y una voz, que no se repite. Solo se entiende si ya la has escuchado antes. En tu propio silencio. Episodio 8. El pueblo que dejó de dormir. Todo comenzó con un bostezo. Uno que no se completó. Como si el cuerpo ya no recordara cómo rendirse. La primera noche sin sueños fue anecdótica. La segunda, desconcertante. La tercera, una epidemia de lucidez forzada. Nadie en el pueblo podía dormir. Ni con pastillas. Ni con rezos.
ni con cansancio acumulado. Pero lo más aterrador no era el insomnio, era que todos, aún despiertos, empezaron a soñar. Soñar con lo mismo. Un pasillo largo, blanco, sin puertas, solo un final cubierto por una tela pulsante, como un vientre gigantesco, esperando estallar. Dentro de ese vientre, algo se mueve, no violento, no maligno, solo urgente. Cada noche, el sueño continúa, el pasillo es más corto, el pulso más fuerte, y todos en el pueblo se despiertan al mismo tiempo, con las manos en el abdomen, y lágrimas que no son suyas. Leticia, al darse cuenta de la sincronía, convocó una vigilia. Más de 80 personas se reunieron en silencio, no para rezar, no para pedir, sino para recordar lo que soñaron. Un niño levantó la mano. No hablaba desde que fue curado por Elías, pero esa noche, susurró, él no sabe cómo nacer, porque nunca lo enseñaron a ser amado. Las campanas de la iglesia tañeron solas, las velas se apagaron al mismo tiempo, y sobre el altar, apareció una gota de sangre, una sola, pero temblaba. Leticia volvió al Evangelio no autorizado. Una nueva frase escrita en su margen inferior. Cuando todos sueñan lo mismo, es porque algo está soñando con todos. Esa noche, el pueblo no solo dejó de dormir, dejó de querer hacerlo, porque sabían que si el sueño avanzaba un paso más, alguien iba a nacer, pero no en un útero, en la mente colectiva. Episodio 9. El milagro que robaba almas. Apareció un domingo, caminando descalza por la plaza, con el cabello cubierto de tierra, y una muñeca rota en brazos. Tenía 6 años, o tal vez más. Nadie supo de dónde vino, pero todos sintieron que ya estaba allí desde antes. No hablaba, no lloraba, solo observaba con una calma imposible. La primera en acercarse fue una anciana con artritis. Le acarició la cabeza, y la niña levantó la mano, y le tocó la mejilla. En segundos, las manos de la anciana recuperaron su movilidad, sus huesos se estiraron, su piel rejuveneció, la enfermedad desapareció, pero cuando intentó dar las gracias, no pudo hablar. Su boca abría, su lengua se movía, pero no salía sonido alguno. No fue un caso aislado. Siguieron los enfermos, los heridos, los desesperados. Todos recibieron sanación. Y todos, sin excepción, perdieron la voz. No por daño físico, por vacío. Los exámenes médicos decían, la laringe está perfecta, pero el alma no responde. Leticia llegó al lugar. Encontró a la niña sentada junto a una fuente, rodeada de gente arrodillada, callada como una iglesia sin Dios. Intentó hablarle. Nada. Intentó tocarla. Pero al rozar su mano, una sensación de peso interior la obligó a retroceder. No miedo, no dolor, sino pérdida. Esa noche, revisando el Evangelio no autorizado, una línea más apareció. Hay sanaciones que solo son posibles cuando alguien deja de existir, para que otro siga respirando. Leticia volvió al pueblo, y vio algo más inquietante. Los sanados seguían caminando, trabajando, sonriendo, pero ninguno soñaba, ninguno lloraba, y ninguno miraba al cielo, porque lo que habían perdido no era solo la voz, era la parte que aún creía que podían ser salvados. La niña desapareció al amanecer, pero sobre la fuente donde solía sentarse, alguien grabó con una piedra: no vine a dar milagros, vine a recoger lo que dejaron de valorar. Episodio 10. El crucifijo que gira solo durante misa. Era un crucifijo antiguo, tallado en madera de olivo, colgado en lo alto del altar mayor desde hacía más de 80 años. Firme, inmóvil, presente, hasta que dejó de mirar. La primera vez ocurrió durante la misa del domingo. El padre Julián alzó la voz: en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la cruz giró, despacito, con un crujido leve, pero sin intervención humana. Cristo, colgado, dio la espalda a los fieles. Hubo un murmullo en la iglesia, un estremecimiento, pero el sacerdote continuó, atribuyéndolo al tiempo, a la madera antigua, hasta que sucedió de nuevo. Cada vez que se mencionaba a Dios, cada vez que se pedía perdón, cada vez que alguien decía creo, la cruz se giraba un poco más. No en rabia, no en rechazo, en cansancio. Leticia fue testigo durante una misa nocturna. Tomó nota, grabó, y luego, en privado, se acercó al altar. Pronunció solo una frase: Señor, aún creemos en ti. Y la cruz se giró tan lentamente, como quien no quiere herir, pero tampoco puede seguir fingiendo. Esa noche, revisó el Evangelio no autorizado. Encontró una frase nueva, no escrita a mano,
tallada sobre la última página. El símbolo no puede seguir sosteniendo lo que ya no representa. La noticia se esparció. Algunos se arrodillaban llorando. Otros se iban en silencio. Unos pocos reían nerviosamente. Pero todos sabían, no era un milagro. No era castigo. Era un acto de pudor divino. Desde entonces, el crucifijo no volvió a mirar al pueblo. Ni durante bodas. Ni durante funerales. Ni en misa de domingo. Solo se giró una vez más, cuando una niña se paró frente al altar, cerró los ojos y dijo: «Si tú ya no puedes mirarnos, ¿quién nos va a reconocer?». Y en ese instante, la cruz crujió, pero no giró. Lloró, una lágrima de resina, descendiendo por el torso tallado, como si la madera finalmente entendiera el precio de representar algo que ya no quiere ser adorado. Episodio 11. El obispo que olvidó a Cristo. Monseñor Emilio Carranza despertó en su lecho a las 5:17 de la madrugada. Como cada mañana, encendió la lámpara, se sentó al borde de la cama, y no supo dónde estaba, ni quién era. El crucifijo sobre la cabecera lo observaba, pero él no reconoció la figura, no sintió temor, tampoco duda, solo extrañeza, como quien contempla un rostro que alguna vez fue importante, pero ya no significa nada. Los asistentes corrieron a su lado, le ofrecieron la Biblia. Él la abrió, la miró, la cerró, y preguntó: «¿Por qué este libro está incompleto?». El Vaticano lo envió al convento de San Lázaro para observación. Leticia fue designada como su guía espiritual. Durante los primeros días, no hablaba de religión, pero cada noche, en susurros, comenzó a escribir, páginas y páginas, llenas de símbolos, versículos sin numeración, y nombres que no pertenecían a ningún evangelio. Uno de ellos, Iraben. Leticia no lo había oído jamás, hasta que lo encontró, en el margen inferior del Evangelio no autorizado, grabado en letra dorada, casi borrada por el tiempo. Iraben, el que no fue, pero aún así recuerda. Al cuarto día, Emilio se paró frente al altar vacío, y con voz pausada, pronunció: «El Cordero no murió por los pecados del hombre, murió para que el recuerdo del primer Dios no volviera». Silencio total, y luego, una grieta fina en el mármol del suelo, como si las palabras hubieran sido demasiado reales para ser oídas sin consecuencias. Leticia lo confrontó: «¿Usted ya no cree en Cristo?». «No puedo creer en quien nunca conocí, pero lo sirvió durante 40 años». «No, servía a su nombre, no a él». Esa noche, las paredes del convento comenzaron a sudar tinta negra, y en la celda del obispo, escrita con la misma letra que aparecía en sus notas: «Lo olvidé, para que él pudiera recordarme sin miedo». Desde entonces, cada sermón que Emilio dicta, no menciona a Jesús, ni a María, ni a Pedro, ni a nadie del canon. Solo repite: «Iraben vive», y está reconstruyendo su altar, dentro del eco de los olvidados. Episodio 12. La misa sin sacerdote. El domingo amaneció como todos los demás. Frío, limpio, esperando. Pero nadie apareció para oficiar. El padre Julián llevaba 3 días en silencio absoluto, y el obispo Emilio ya no reconocía el altar. Aún así, la capilla se llenó. Los fieles no sabían por qué habían acudido. Solo lo sintieron. Un llamado seco, como si algo los hubiese citado. Sin decir una sola palabra. No hubo incienso, ni campanas, ni procesión, pero las velas se encendieron solas, y en el altar, la hostia consagrada, guardada, sellada, olvidada, apareció, no traída, no puesta, simplemente estaba allí, esperando. Leticia lo vio todo desde el fondo. Nadie hablaba, nadie se movía, todos sabían que estaba ocurriendo algo, pero no sabían cómo nombrarlo. Cuando el reloj marcó las 3:17 p.m., el momento exacto donde, según la leyenda local, Dios se cansa de escuchar, la hostia desapareció. No voló, no fue tomada, se deshizo en luz, y un susurro colectivo, una exhalación profunda, recorrió los bancos. No fue un amén, no fue un gracias, fue algo más antiguo, un alivio primitivo. Al salir, nadie se atrevió a hablar, pero todos lloraban, no de emoción, de reconocimiento, como si algo, o alguien, hubiera pasado entre ellos, recordando sus nombres, antes de que los pronunciaran. Esa noche, Leticia halló una hoja sobre el altar, no escrita, marcada con presión, como si un dedo invisible hubiera dejado una frase grabada en la celulosa: «El sacrificio no necesita presencia, solo voluntad». Desde entonces, cada domingo a las 3:17,
La capilla se llena sin convocatorias. La misa se celebra sin cuerpos. Y las almas salen más ligeras, aunque nadie pueda explicar de que han sido liberadas. Episodio 13. El milagro que exigió sacrificio. Los milagros dejaron de ocurrir, no porque se hubieran acabado, sino porque ya no eran necesarios. Los enfermos ya no sanaban. Los muertos no volvían. El agua bendita no ardía. Las hostias no desaparecían. Y el pueblo se quedó quieto, como si intuyera que el ciclo había cerrado. Pero faltaba algo. Leticia lo supo al despertar. Su nombre ya no estaba en los registros. Su reflejo tardaba segundos en aparecer en el espejo. Y al hablar, sus propias palabras le sonaban prestadas. Fue al altar por última vez. Abrió el Evangelio no autorizado. Y encontró solo una página más. Vacía, pero cuando la tocó, sangró. No era papel. Era carne escrita. Viva, esperando ser leída con el cuerpo. Una frase emergió, escrita con su propia sangre. Todo milagro exige un eco. Y todo eco, un cuerpo donde resonar. Leticia comprendió. No había sido testigo, ni cronista, ni elegida. Ella era la ofrenda. Todos los milagros concedidos, todas las sanaciones imposibles, todas las bocas que habían callado, todos los ojos que habían sido abiertos, exigían memoria, y alguien debía llevarla, sostenerla, encarnarla. El cielo no pidió fe, pidió saldo. Leticia cerró los ojos. No rezó, no pidió perdón, solo dijo, acepto. En ese instante, el viento se detuvo. Las paredes del convento se contrajeron como un pulmón que exhala. Y en el altar, una grieta se abrió, delgada, silenciosa, profunda. Leticia entró, sin miedo, sin cuerpo, sin nombre, solo con recuerdo. Y cuando la grieta se cerró, el Evangelio no autorizado se volvió ceniza. Los crucifijos dejaron de colgar, y la palabra milagro desapareció de todos los libros litúrgicos, de todos los calendarios, de todas las lenguas. Pero en algunos lugares, cuando el silencio es total, y el alma se atreve a no pedir nada, puede oírse una voz, no celestial, no humana, una voz que dice, lo que creíste que fue un regalo, fue solo el precio de no estar solo.